Muy buenas tardes a todos mis alumnos. Esta es la parte número 3 de este programa de clases que hemos tenido sobre la carta apostólica de Juan Pablo II, Salvifici Doloris. Vamos a invitar a todos aquellos especialmente que han sufrido. Creo que los que van a entender este mensaje mucho mejor son aquellos que sufren. Los que no han tenido sufrimientos no van a poder entender con toda claridad esto y van a decir que pues estamos en un error, y Juan Pablo II también estaría en un error, ¿verdad? Porque él nos dejó escrito este documento importantísimo. Bueno, ¿cómo es que yo digo esto? Bueno, yo tengo una amiguita que enfermó de cáncer, y cuando mi esposo enfermó también de cáncer, me decía que hay algunas personas que no le comprendían lo que ella estaba sintiendo, ¿verdad? Y estas personas pues no lo entendían porque no habían pasado por un proceso de cáncer, que es muy doloroso, muy difícil ver a un familiar enfermo o la persona vivir la enfermedad. Y ella dijo algo muy importante. Ella le dijo: yo no quiero que me entiendas, porque para que tú me entiendas, yo tendría que pedirle a Dios que tú pasaras por lo que yo he pasado, y yo no quiero que tú tengas cáncer. Entonces, como yo no quiero pedirle a Dios eso, comprendo que tú no me entiendes. Y no me entiendes porque tú no has pasado por una enfermedad. Y eso lo hemos visto también en este problema que tenemos, ¿verdad? Con el coronavirus, que hay personas que siguen inconscientes aun cuando son portadoras del virus, salen a la calle, siguen su vida como si nada, porque ellas no están sintiendo los síntomas y están regando el virus porque no tienen la conciencia de lo que esta enfermedad puede hacer en algunas personas. En algunas personas esta enfermedad del coronavirus es sumamente grave, ¿verdad? Entonces, no entienden porque no han sufrido los síntomas en su cuerpo. Por eso no pueden entender que deben de cuidarse, que deben mantenerse en su casa y que no deben de contagiar a los demás con este virus. Es muy importante entenderlo como cristiano. Como cristiano, nosotros fuimos invitados por Cristo a cargar nuestra cruz, a llevar este sufrimiento también y transformar este sufrimiento en algo que produzca un bien, ¿verdad? Que produzca un bien, porque la cruz de Cristo por sí sola, ver el martirio de Cristo en la cruz, no lo podríamos entender. Tan así no lo pueden entender aún nuestros hermanos judíos. Ellos no lo pueden entender porque para ellos que Dios muera en una cruz es una locura, ¿verdad? Eso no puede ser. Y Pedro también le dice a nuestro Señor Jesucristo: esto no te puede pasar a ti, ¿verdad? Y Jesús le dice: atrás de mí, Satanás, ¿verdad? Porque entrar en el mundo del sufrimiento es algo que está hecho única y exclusivamente para las almas grandes, para las almas grandes como Cristo, y para los grandes santos que saben que a través de su sufrimiento entregado por amor por la salvación de las almas, tiene un sentido divino, tiene un sentido que va a llevar a las almas al cielo. Cuando nosotros nos rebelamos contra este dolor, no porque lo querramos tener, sino porque ahí está la enfermedad, y nos rebelamos contra ella, si le pedimos al Señor salud, ¿verdad? Pero si esa es su voluntad, si esa es su voluntad, ¿verdad? Porque Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, le dijo: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Sino la tuya, la voluntad del Padre eterno es la que Jesús, aún siendo Dios Hijo, Dios encarnado, en él hay dos voluntades: hay la voluntad divina y la voluntad humana, ¿verdad? Y en esas dos voluntades, su voluntad humana
estaba en resistencia a querer pasar por este dolor, pero su voluntad humana se somete a la voluntad divina en armonía con la voluntad del Padre Eterno. Él se somete a esta voluntad y acepta este dolor que va a venir sobre él, porque es un dolor que va a traer la salvación. Vean ustedes, vamos a leer aquí el poema del siervo doliente del profeta Isaías. Ustedes lo van a poder leer en Isaías capítulo 53, versos del 10 al 12. Dice lo siguiente: ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo les daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos. Por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. En ese sufrir va a llevar sobre sí los pecados de muchos y va a interceder por los pecadores. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchas veces tenemos una persona, ¿verdad?, que nos está molestando constantemente, que nos está tratando de hacer perder la paciencia, ¿verdad? Que nos está tratando de hacer perder la paciencia, y a veces lo logran. Y nosotros pedimos perdón porque esa persona que está buscando molestar, ¿verdad? La persona que amanece el día, a ver quién voy a molestar hoy, no es una persona de Dios, ¿verdad? Entonces es una persona manejada por el maligno, y la persona que va a ser la víctima, pues tiene que estar con mucha paciencia con este hermano, porque lo ve como un hijo de Dios, por el cual tiene que interceder como pecador, y resistiendo muchas veces las ofensas de esta persona, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros tratando de entender qué es lo que nos está diciendo el texto bíblico. Llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Bien, las almas que pueden hacer esto, ¿verdad? Habíamos hablado de esta alma víctima, de esta alma que sabe que su sufrimiento tiene un sentido cuando conoce la verdad del sufrimiento en la cruz. Cuando vemos nosotros en la imagen de la cruz solamente, oh, qué bonito crucifijo, qué hermoso está, y mira qué bonito el artista lo hizo. No, si nosotros vamos muy profundamente lo que significa la cruz, que en cada sufrir de Cristo, que cada gota de sangre, que cada dolor de nuestro Señor Jesucristo, hubo salvación para nosotros y para cada persona de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares del mundo, ¿verdad? Su sangre, una gota de su sangre es suficiente para salvar miles de almas. Entonces, cuando nosotros observamos esto y vemos la grandeza, ¿verdad? Algunas personas en el mundo han dicho: Señor, yo me quiero unir a este sufrimiento tuyo porque yo tengo ese amor por las almas que tú tienes. Es una gracia del Espíritu Santo que algunas personas reciben para que cuando ellas tienen esta sed de salvar almas, ahí está la beata Conchita Cabrera de Armida, de allá de México. Bueno, pues ella, ¿verdad?, anhelaba es salvar las almas, salvar con Cristo las almas, y se unía en este amor redentor de Cristo en la cruz. Es una cosa bellísima. Ustedes, si tienen la oportunidad, busquen
¿Qué es una alma víctima? ¿Quiénes han sido almas víctimas que se han unido a este dolor redentor de Cristo que nos habla aquí precisamente Juan Pablo II? Entonces, fíjense también aquí cómo Pablo nos dice algo hermoso, porque Pablo era un alma víctima, que él decía, voy a completar en mí los sufrimientos que le faltan a Cristo, no porque a Cristo faltaba ningún sufrimiento, sino porque él quería completar, ¿verdad? Él quería participar en ese dolor salvífico. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versos 19-20, cuanto a mí jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz de Cristo, dice Juan Pablo II, arroja de todo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente sobre el sufrimiento, porque mediante la fe lo alcanza junto con la resurrección. El misterio de la pasión está incluido en el misterio pascual. Vamos a seguir leyendo un poquito la carta de Juan Pablo, donde él nos dice esto. La participación en los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. Aquí nos vamos a detener recordando que dice Jesús, este es ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Y él dice que no, que él no pecó ni sus padres tampoco, sino que él está así porque es por el reino de Dios, ¿verdad? Es algo, un evento que tiene que ver con el reino de Dios, ¿verdad? También se va a manifestar la salud en él, pero no hay pecado ahí. Entonces nos está hablando de que en el Antiguo Testamento se creía que la persona sufría porque alguien había pecado, ¿verdad? O los padres o la persona que llevaba ese sufrimiento pues era por el pecado. Y Jesús nos dice que no, que también es por el reino de Dios, lo mismo que el sufrimiento de Cristo. Él no pecó, él fue el único que junto con Santa María, ¿verdad? No hay pecado en ellos. Pero esto ocurre para que se manifieste el reino de Dios, o sea, para la salvación de las almas. Ahí está. Y Juan Pablo nos está diciendo entonces, el sentido del sufrimiento no va a venir, es que ¿quién pecó? ¿Verdad? Estás sufriendo así porque pecaste. No tiene nada que ver. Que Dios me castigó con una enfermedad, no tiene nada que ver. No hay castigo en la enfermedad, hay un sentido divino en el sufrimiento. Es una transformación de la persona que ha sufrido, que busca el consuelo en Dios, que se acerca a Dios, que Dios se acerca al hombre a través de la cruz en el sufrimiento y que el hombre encuentra su consuelo en su sufrimiento en la cruz de Cristo. Ahí es donde va a encontrar su consolación la persona, en la cruz de Cristo. Y va a haber un encuentro entre Dios y el hombre en ese sufrimiento. Hay algo más grande en ese sufrimiento. No se trata que si me castigó Dios o que si no me castigó Dios. Cuando hablamos de este sufrimiento, que también está en la Biblia, que es bíblico, que es evangelio, y no lo digo yo, lo dice Juan Pablo II aquí en su carta apostólica, que en la Biblia hay un evangelio del sufrimiento cuando Él nos está diciendo, tomen su cruz y síganme. Entonces ahí ya nos está hablando de ese padecer que vamos a tener también los apóstoles, que no vamos a ser comprendidos, vamos a ser rechazados, ¿verdad? Y lo vemos, la persecución de los cristianos en muchas partes del mundo. En los primeros siglos del cristianismo, los cristianos fueron tremendamente perseguidos y aún siguen siendo tremendamente perseguidos. Y aquí hay dolor, y aquí hay cruz, y aquí hay sufrimiento. Pero esa cruz, ese sufrimiento que está aconteciendo, es porque se va a sublimar cuando nos unimos a la cruz redentora, a la cruz que salva.
Y dice Pablo que los sufrimientos de este mundo no se comparan a la dicha eterna que nos espera. Ningún dolor es más fuerte, ningún dolor que cualquiera esté padeciendo en este momento. Ningún dolor es más fuerte que el que sufrió Jesucristo en la cruz. No hay ninguno más fuerte que ese, ¿verdad? Él se llevó el sufrimiento mayor y después de él que lo sufrió en carne propia, el dolor de nuestra Santísima Madre, viendo morir a su hijo, siendo inocente, ¿verdad? Entonces no hay dolor más grande que ese, número uno. Pero no hay dolor más grande, ni aún el que sufrió Cristo en la cruz, que se pueda comparar con la gloria eterna de estar junto al Padre por toda la eternidad. Eso es lo que ganamos en el camino de la cruz, en el camino de ese sufrimiento que salva. No es lo mismo un dolor rebelándose contra Dios, ¿verdad? Rebelde, se puede decir más bien, un dolor rebelde a la voluntad de Dios, que un dolor tomado con amor por la salvación de las almas e unir ese dolor a la cruz salvadora de Cristo. Y entonces sabemos que nuestra esperanza es que la dicha que nos espera al lado del Padre eterno, de la Santísima Virgen, de Cristo nuestro Señor, va a ser inmensa, ¿verdad? El que quiere dicha aquí, ¿verdad? Quiere dicha aquí y no quiere cruz. No estoy tan segura que le espere esa dicha completa y eterna, porque Cristo fue muy claro en decir que solamente a través de la cruz estará la resurrección. Por eso, cuando nosotros tenemos un Cristo resucitado, que es el auténtico, el Cristo resucitado debe tener las llagas, las marcas de la cruz en ese Cristo resucitado, porque no puede haber resurrección sin cruz. Quiero que ustedes mediten en esto. Las personas que están sufriendo mucho en este momento, sé que es difícil pedirles esto, pero lo hizo Juan Pablo II, ¿verdad? Lo hizo él, que unía su enfermedad. Casi el pobre ser humano a veces no podía ni sostenerse y así salía en público a saludar a su pueblo que lo esperaba y lo seguía y lo amaba. Cargando la cruz, sirviendo a la comunidad por la salvación de las almas, ¿verdad? Sirviendo a la comunidad desde donde estoy, aún de mi cama de hospital, yo puedo servir a la comunidad. Desde ahí yo puedo servir a la comunidad. ¿Cómo puedo yo servir a la comunidad desde mi cama de hospital? Es rezando con mi pensamiento, si ni siquiera puedo hablar, en mi pensamiento, orando para que este dolor que yo estoy padeciendo sirva para sacar almas del purgatorio, sirva para la conversión de los pecadores, sirva para glorificar a Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar que sea dicho el nombre de Jesús. Es para eso que sirve mi dolor. Mi dolor tiene un sentido cuando yo lo uno a la cruz de Cristo y además tengo la recompensa aquí en la tierra y en el mundo venidero, que voy a tener la consolación, el consuelo que viene del Espíritu Santo, el consuelo que viene de la Santísima Virgen, el consuelo que viene de Cristo el Señor, de tener paz, de que estoy haciendo correctamente lo que debo de hacer, que estoy haciendo el bien para la salvación de las almas, que me uno a ese amor redentor de Cristo, maravilloso y precioso, que salva las almas. Esta es mi reflexión última. El documento de Juan Pablo II es muy extenso. Yo los invito a buscarlo en la página del Vaticano. Bajen el documento, disfrútenlo, pero lo más importante es que no olviden que si están en una cama, que si están enfermos, que no están solos,
Cristo está con ustedes y ustedes pueden también estar con Cristo si ustedes ofrecen lo que están pasando en este momento por la salvación de las almas. Que Dios los bendiga mucho, y la siguiente semana vamos a tener una clase sobre la Santísima Virgen María, ya que estamos en el mes de mayo. Los quiero mucho, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.